A iniciar con esta lectura de la Biblia. Recuerden que estamos en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 12. Y continuamos con la lectura. Y sigue el verso 12, el apóstol escribiendo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en el Mesías, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Ustedes saben que el apóstol Pablo estuvo mucho tiempo preso en varios lugares, como aquí está él recordando. Pero preso, ¿por qué? ¿Por qué era que Pablo estaba preso? Pablo caía preso nada más y nada menos que por hablar el evangelio, extender la compasión del Eterno y hablar de la palabra del Eterno a las personas, a los demás. Pablo tenía una peculiaridad, o más bien una característica, y era que Pablo estaba ¿cómo decirlo? Había sido instruido para llegarle a cierto tipo de personas que no cualquier hermano podía llegarle. No sé si me doy a entender. Recuerden que Pablo fue instruido muy fuerte en lo que eran los lineamientos, ¿verdad? En aquel entonces, en las escuelas donde Pablo estudió. Y Pablo no era cualquier persona. Pablo hablaba de una manera diferente a Pedro, hablaba de una manera diferente a Juan, hablaba de una manera diferente a Esteban, discípulos del Mesías. Entonces, Pablo caía preso por hablar las cosas del Eterno y hablar con claridad. Y aparte de eso, ya el Eterno le había dicho a Pablo que todo eso venía. O sea, Pablo se preparó para el cometido que él tenía. Y quiero hacer una pausa aquí para analizar un punto muy pequeño, que es que muchas veces nosotros que conocemos del Eterno, que nos acercamos a Él, nosotros mismos ponemos trabas en el camino. Me refiero a obstáculos, ponemos en el camino. Y ese obstáculo simplemente es por nosotros predicar la palabra del Eterno. Llega un momento en la vida del discípulo que se contradice, pero por miedo a lo que otros van a hablar de él. Entonces, aquí lo vemos. Podemos buscar antecedentes en la Biblia y encontraremos varios. Ahí hay uno muy claro, que fue el de Moisés. Moshe. Recuerden que en el antiguo pacto Dios llama a Moisés. Y Moisés no vino con toda alegría, con todo gozo, a acudir al llamado que Dios le estaba diciendo, que Yahweh le estaba diciendo, que el Eterno le estaba diciendo. Moisés comenzó a poner pero, comenzó a poner excusas para no cumplir el propósito. Podría decirse también por miedo, entre otras cosas. Y él viene entonces el Eterno, le da fuerza, le dice la claridad como son, le dice sobre las señales, etcétera, etcétera, le pone un traductor. Y entonces Moisés termina aceptando el llamado del Eterno. Y vean ustedes la gloria que mostró el Eterno a través de Moisés. Entonces, nosotros debemos saber que si el Eterno nos manda, si el Eterno nos llama a hacer algo,
algo de su voluntad, nosotros no debemos por qué tener miedo. El miedo va a venir, siempre va a venir. Recordar que el miedo es subjetivo, él va a venir siempre. Pero recordar también que hay un verso en la Biblia que dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino para vencer. En otra parte, en Mateo dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Quiere decir que en los caminos del Eterno no puede haber miedo. No hay manera de que el miedo exista en los caminos del Eterno. Puede venir, puede soplar, pero tenemos en el Eterno la fuerza para poder vencerlo. Entonces, ponemos obstáculos por miedo, por temor, para llevar la palabra. Sin embargo, Pablo no tuvo ningún temor. Pablo no tuvo miedo, porque Pablo sabía lo que le esperaba y lo que venía. Y miren que cuando usted comienza a comportarse de esta manera, no es solo que usted se está cuidando, que usted está marcando un punto de referencia. No, es que lo que usted hace, otros van a seguir el mismo camino. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque viene una generación detrás que puede seguir nuestro paso, y depende de cómo nosotros caminemos, ellos también van a caminar. Miren cómo dice aquí, que los hermanos, aún él estando en prisión, dice que ellos cobraban ánimo, hablaban, no se quedaban callados, expandieron el evangelio. Y es por eso que Pablo aquí le dice, me alegro de eso, en pocas palabras. En el verso 14, que dice que y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Se levantó un grupo que entendió lo que Pablo estaba haciendo, y a través de eso cobró ánimo, cobró fuerza. A través de lo que le estaba pasando a Pablo, ellos tomaron fuerza y le dieron con todo a la propagación del evangelio. ¿Tiene alguna opinión? ¿Alguien quiere decir algo de los que están aquí en conexión? ¿Alguien? Continúa. Bien. Seguimos en el verso 15. Algunos, a la verdad, aquí hay un punto muy importante, escuchen bien. Algunos, a la verdad, predican al Mesías por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ojo aquí, algunos predican al Mesías por envidia y otros por contiendas. Algunos para decir yo hago más que fulano, ¿verdad? Yo soy más que fulano en esto, y otros para contender, para buscar alguna ocasión de provocar una disensión, ¿verdad? Provocar un caos de la palabra del Eterno. Fíjense que estamos leyendo una lectura que hace más de 2000 años fue escrita, pero en nuestros días, siglo XXI, en estos tiempos de nosotros, eso pasa. Y alguno que otro puede recordar algún momento indicado donde sucedió esto. Personas que predican la palabra para estar a un nivel mayor que el otro, pero solo para que digan. Personas, hermanitos, que se inventan cosas para decir yo soy más que fulano, yo tengo más revelación que fulano. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque una cosa es que Dios habló y otra cosa es cuando Dios no ha dicho nada. Y ahora todo el mundo, mucha gente, no voy a decir todo el mundo, pero mucha gente toma el nombre de Dios en vano en su boca. Y comienzan a decir y a mencionar el nombre de Dios, pero no saben qué es lo que están haciendo. Mucho cuidado con eso.
Los unos, verso 16, los unos anuncian al Mesías por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Escuchen esto. Otros anuncian al Mesías por contención, no sinceramente, hablando cosas que no son, hablando cosas de la boca para afuera. Pero todo eso es para hacerle daño a Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Este verso recuerda lo que el Mesías, una de las parábolas muy conocida por los hermanos, que es la del trigo y la cizaña. ¿Alguien se acuerda de lo que sucedió con esa parábola? ¿Qué fue lo que el maestro habló? Sí. ¿Qué dijo? ¿Alguien se acuerda? Dijo, Claro. dejad que el trigo Y y la cizaña crezcan juntos. ¿Verdad? No sea que venga y quite la Bien, cizaña. exacto. Que en vez de usted quitar la cizaña, se lleve el trigo, porque las matitas estaban entrelazadas y había que distinguir bien una de la otra. Bien dice la palabra también que en aquel tiempo, cuando venga el Señor, Él se encargará de quitarla. Correcto, que cuando venga el Señor se encargará de quitarla. Y bien dice la palabra que dice que en aquel tiempo, cuando el Señor venga, Él, dice Él exclusivamente Él es que va a quitar las ovejitas. ¿Y qué más? Las ovejitas y los cabritos. Y los cabritos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero dice la palabra claro, es Él que lo va a hacer. Nosotros no tenemos esa autoridad. Dice, Él es que lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué la cizaña y el trigo crecen juntos? Porque a veces es necesario la crítica, a veces es necesario los rumores. Claro, el Eterno dijo, ustedes son bienaventurados cuando alguien hable en contra de ustedes, hablando mentira. Ojo con esto, Ojo con eso, Hablando, son virtuosos si alguien hace eso. Entonces, en el camino no va a encontrar muchas cosas, pero hay algunas de ellas que a uno lo va a hacer fuerte. Va a aumentar la fuerza. Fíjense que el apóstol preso, Pablo preso, miren cómo los hermanos afuera tomaban ánimo y seguían con más fuerza. Entonces, ojo con esto, muy interesante y muy importante ese verso 17. Pero otros predican por amor. Mientras unos contienden, otros son envidiosos. Hay un remanente, hay un grupito muy pequeño que lo hace por amor. Pero no por amor a ellos. No por amor a ellos. Primero el amor al Eterno y luego a las almas. Sin cesar. Esas personas que llevan el evangelio con amor no tienen que ver hora, no tienen que ver circunstancias, no tienen que ver clima. No. Ese grupo de personas que está incluido entre pastores, líderes, personas que con amor, que con entrega predican la palabra. Yo le diría a lo llamado Cornelio. ¿Recuerdan lo que hizo Cornelio? Que en el libro de los Hechos, que hizo una reunión y hizo que personas cercanas a él conocieran del evangelio. Hizo una reunión con discípulos para que ellos predicaran y más personas se acercaran al Eterno. Esos discípulos que están callados, el Eterno lo utiliza. Ahí utilizó a Cornelio. Entonces, unos mientras predicaban por dolor, otros, por envidia, por contienda, por todas esas cosas. Había un grupo que está predicando la palabra con amor, con entrega. Y ese grupo destaca, siempre va a destacar, porque el amor del Eterno lo puede todo.
pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Esos que están predicando por amor saben quién yo soy, saben por qué yo estoy aquí, están claros conmigo. Dice el 18, hay una pregunta. ¿Qué pues? ¿Qué no obstante de toda manera? ¿O por pretexto o por verdad? El Mesías es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Dice Pablo, de una u otra manera, el Mesías es anunciado. La semilla se tira. Y él dice, me gozo en eso. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu del Mesías, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado el Mesías en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Tremendo lo que acaba de decir. ¿Cómo sella estas palabras este hombre? Para mí la vida es el Mesías y la muerte es ganancia. Ustedes saben que aparte de que Yahshua vino a cumplir, a hacer el cometido del Eterno aquí en la tierra, nació como hombre, vivió como hombre y murió como hombre. Ustedes saben que hubieron otras cosas que se le arrancaron al mundo de la tiniebla y que quedó claro de que el mundo de la tiniebla tenía que perder fuerza con lo que el Eterno estaba haciendo. Y cuando el Mesías suspira, no fue nada más que un cuerpo desvaneció. Había una batalla que se estaba librando. Había algo que el Señor estaba haciendo. Por eso el Pablo dice, para mí la vida es el Mesías y la muerte es ganancia. En Él no tenemos que tener temor. No tenemos que tener miedo. La muerte no tiene poder alguno en aquellos que le sirven al Eterno. Por eso, su palabra establece de que los que se parten de este mundo en el Eterno solo duermen, no están muertos. Es un lapso, es un tiempo. Es un tiempo. Porque la muerte no tiene autoridad alguna para aquellos que creen en el Mesías. Esa es una de las promesas que está en la Biblia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con el Mesías, lo cual es muchísimo mejor. Pocas personas pueden hablar como este hombre, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Puedo irme. Me resultaría una felicidad ya, porque sé que voy a reunirme con mi maestro, con mi amado. Pero reconozco también que tengo que quedarme un momento, porque el yo quedarme aquí significa de que ustedes van a seguir avanzando, van a cobrar fuerza y van a ser personas diferentes. Claro, no era que el apóstol se estaba dando la importancia a bombos y platillos, sino era que este hombre sabía que tenía un cometido, y aunque él quería ya terminar, él dice, entonces es necesario que yo me quede, que todavía esté aquí, para que ustedes sigan creciendo. Increíble.
pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo y la fe, para que abunde vuestra gloria en el Mesías, por mi presencia otra vez entre vosotros. O sea que yo voy a salir de aquí. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio en el Mesías, para que os sea que venga a veros, que venga donde ustedes, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. O sea que yo vaya a ustedes, o que yo esté ausente, o que me vaya, que parta de este mundo, sé que ustedes estarán unánime en el espíritu, combatiendo por la fe del evangelio, haciendo lo que yo estoy haciendo y dándole continuidad a lo que ustedes están haciendo, propagar la palabra del Eterno. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. Oigan esto, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. Porque había personas como en este tiempo que se oponen a que el evangelio, la palabra del Eterno, se siga expandiendo. Y él dice, muchos pueden, esto que está diciendo es como si él dijera, muchos al ver esto se desaniman, se pierden la fuerza, pero él está diciendo, cojan ánimo, no tengan miedo, denle para allá, no se intimiden, no deje que nadie le intimide. Es importante esa palabra, es importante. Sí, porque muchas personas se sienten intimidados. Hay personas que pueden trabajar en una empresa, porque usted dirá, bueno, eso fue en ese tiempo, pero ahora eso pasa. Un militar que le sirva al Eterno puede sentirse intimidado porque un rango más alto le dijo que se callara, que no hablara del evangelio. Y eso intimida a ese miembro. Y tal vez se calla y no habla lo que tiene que decir. En una empresa, claro, hay que respetar las autoridades que tenemos, pero cuando depende del Señor, ciertamente cuando depende del Señor, uno le pide al Señor que acomode el área, y el Eterno lo hace. Y el Eterno lo hace. Cuando el Eterno mueve a alguien a un cometido, muchas personas son movidos a empresas, a lugares específicos, para hacer algo mandado por el Eterno. Entonces, sí, el Eterno te mandó, no te intimide. Establece el orden del Eterno. Y usted va a ver cómo las cosas marchan diferente. Pero muchos se callan. Muchos se mueven del lugar sin ser el tiempo específico de moverse. Todo porque alguien lo intimidó. Porque alguien le dijo, no a eso. No hable de la palabra del Eterno. Entonces, si nosotros realmente le servimos al Eterno, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué decir, ay, me da temor porque me mandaron a callar y no voy a hablar de eso. No. Si el Eterno le mandó, el Eterno le va a indicar cuándo y qué debe de hacer. Y en nada, vuelvo a repetirlo, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente esto es perdición, pero para nosotros es salvación. Para muchos dirán, tú estás perdiendo el tiempo. Pero para los que sabemos qué es lo que estamos hablando, que cada letra que estamos especificando aquí, leyendo aquí, es salvación del Eterno. Que cuando uno termina de estudiar la escritura del Eterno, uno no queda igual. Algo cambia. Verso 29. Recuerde que estamos en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os he concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís
que hay en mí. Escuche, porque a vosotros os he concedido a causa del Mesías, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Ustedes saben, cada una de las, o algunos sabemos, cada uno de las confrontaciones que tuvo el Mesías, que tuvo el Maestro, que tuvo Yahshua cuando estaba aquí. Muchas oposiciones. Pero aún así, nuestro Maestro no se quedó de brazos cruzados. Siguió. Aunque se tiró al concilio, se tiró a los ancianos, se tiró tribunales y tribunales, reyes, pero el Eterno no bajó la guardia. No bajó la guardia. No la bajó. Aparecerán personas que no creerán en el Evangelio, que no querrán que hablemos del Evangelio. Como dice el apóstol, para ellos es perdición, pero para nosotros es salvación. Ahora, no se intimide. No se intimide. Estas palabras que acabamos de leer son de refuerzo para aquellas personas que han entendido cuál es su posición aquí en la tierra. El valor de ellos aquí en la tierra. Dijo el Eterno en un momento: por mi causa, ustedes van a ser repudiados y lo van a perseguir por mi causa. Todo está advertido antes de mano. Todo está advertido. Pero el Eterno nos dice ahí, cuando ustedes vengan a perseguirlo, siéntense en una habitación a dar gritos, a llorar. Dejen que lo agarren, que le hagan lo que quieran con ustedes. No es eso lo que dice. No es eso lo que dice. Dice, van a por mi causa, ustedes lo van a perseguir, van a hacer esto y esto. Pero recuerden lo que dice el apóstol. El Mesías para mí es vida y morir por él es ganancia. En la persecución, eso se va a ver mucho. Niega tu fe. Niégala. Niégala o te va a pasar esto y esto. No se atreva a negar su fe. Porque usted sabe que usted tiene su recompensa, ya está ahí. ¿Qué pasó con Esteban? A Esteban lo apedrearon. A Esteban le hicieron mucho daño. ¿Y Esteban qué hizo? ¿Retrocedió? Al contrario, Esteban cogió más fuerza. Cogió más fuerza. Y ahí mismo, antes de partir, se le entregó su galardón. Él vio al Mesías sentado. Él vio la gloria. El mundo espiritual fue abierto. Y él no se cayó. No guardó silencio. Cogió más fuerza. Al momento de nosotros predicar la palabra, hablarle a las personas, coja ánimo. Lea este verso. Lea este capítulo. Lea este libro. Y recobre el ánimo. Pero no se quede callado. Gracias por estar estos minutos leyendo conmigo este capítulo. Seguimos, si el Eterno nos lo permite, en el próximo capítulo, a la misma hora y en el mismo lugar. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno alce su rostro sobre ustedes, tenga compasión de cada uno de nosotros y sobre todo nos dé paz, mucha paz. Shalom para ustedes, bendiciones y será hasta una próxima entrega. Bye bye. Shalom. Bendiciones. Shalom.